Mi papá fue arrestado a las 6 de la mañana y para la hora de la cena, su jefe estaba viviendo en nuestra casa, usando la taza de café de papá y llamándome, chiquilla. Cuando encontré la grabación de voz que podía probar la inocencia de papá, intentó todo para destruirme, pero volví sus propias armas en su contra de maneras que nunca vio venir. Mi papá solía dejar notas adhesivas en mi lonchera que decían, rugido significa te amo y dinosaurio. Incluso a los 14, guardaba cada una en una caja de zapatos debajo de mi cama. Así que cuando el FBI lo sacó de nuestra casa a las 6 de la mañana en pijama de Spider-Man, mientras mamá se derrumbaba gritando en el jardín delantero, supe que algo andaba mal. La forma en que no lo dejaron abrazarme para despedirse. La forma en que ignoraron que decía ser inocente. En 48 horas, Richard apareció en nuestra puerta. El jefe de mamá de la firma de contabilidad donde papá había trabajado durante 15 años. Tenía bolsas de supermercado en sus brazos y una mirada de preocupación ensayada en su rostro. Marina, no puedes pasar por esto sola, dijo, entrando como si perteneciera allí. Mamá estaba demasiado destrozada para discutir cuando anunció que se quedaría en nuestra habitación de invitados. Ya había traído 3 maletas, como si hubiera estado planeando esto. Esa primera noche, Richard se sentó en la silla de papá en la cena. Usó la taza de café de papá. Richard incluso intentó cortarme la carne como si tuviera 5 años. Vamos a superar esto juntos, chiquilla, dijo. Quise vomitar. La forma en que decía, chiquilla, me daba escalofríos. Papá nunca me llamó así. Pero durante meses, seguí la corriente. Ayudé a Richard a empacar las cosas de papá porque mamá dijo que debíamos estar agradecidos. Le serví la cena y fingí apreciar cuando venía a mis partidos de fútbol. Parado donde papá solía estar, pero revisando su teléfono todo el tiempo. Tiraba dinero a todo, pero no podía recordar si jugaba en la ofensiva o en la defensa. Cuando me llegó la regla y necesitaba a mamá, ella estaba en otra reunión de abogados con Richard. Cuando tuve pesadillas sobre que papá fuera lastimado en la cárcel, la solución de Richard fue comprarme una laptop nueva. Le escribí cartas a papá en secreto, escondiéndolas entre mis libros de texto. Por la noche, todavía ponía su lugar en la mesa cuando Richard trabajaba hasta tarde. Usaba la vieja sudadera universitaria de papá para dormir, aunque me quedaba enorme y mamá decía que era morboso. A veces todavía podía oler su colonia en ella. El punto de quiebre llegó cuando se acercaba el cumpleaños de papá, su primero en prisión. Había ahorrado mi mesada durante 3 meses para el pasaje del autobús e incluso llené todos los formularios de visita yo misma. Cuando le pregunté a mamá, Richard respondió, ese fin de semana no funcionará. Tengo la cena con el cliente Henderson y necesito a mi familia allí. Es importante para mi ascenso. Mamá lo apoyó inmediatamente. Richard tiene razón, cariño. Ese ascenso significa la matrícula universitaria. Tu padre lo entendería. Cuando dije que papá era inocente, Richard perdió el control. Los hombres inocentes no tienen cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. Deja de vivir en un mundo de fantasía. Mamá tomó mi dinero del autobús esa noche, dijo que era por mi propio bien. La escuché llorar más tarde, pero aún así no me lo devolvió. Así que intenté hacer autostop. Llegué a 80 kilómetros antes de que la policía estatal me recogiera a las 2 de la mañana en una gasolinera. Richard convenció a mamá de que necesitaba terapia por mis delirios sobre la inocencia de papá. Puso aplicaciones de rastreo en mi teléfono y monitoreó todas mis comunicaciones. 3 semanas después, todo cambió. Richard llegó a casa completamente borracho de alguna fiesta de la oficina. Lo encontré en el estudio de papá, sosteniendo el reloj de papá y divagando. Tu padre, siempre tan condenadamente recto, usando su micrófono en la oficina como una especie de héroe. Tuve que arrancárselo yo mismo esa noche. Se desmayó en la silla de papá. Me quedé allí confundida. ¿Qué micrófono? Papá no llevaba ningún micrófono cuando lo arrestaron, y su reloj había desaparecido de la lista de pruebas. Mamá estaba llamando desde arriba, preguntando si Richard estaba bien. Después de que ella volvió a la cama, busqué por todas partes ese reloj hasta que recordé el coche de Richard. Mis manos temblaban mientras tomaba sus llaves y me escabullí al garaje. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. En su guantera, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el reloj inteligente de papá, el que le ayudé a configurar la Navidad pasada. Todavía tenía 2% de batería. Abrí la aplicación de notas de voz. La última grabación era de la noche anterior al arresto de papá. Su voz llenó el coche. Richard acaba de salir de mi oficina. Me ha amenazado con plantar pruebas si no destruyo el informe de auditoría. Estoy grabando todo ahora. Entonces la voz de Richard, clara como el agua. Por la mañana,
estarás esposado. Ya he transferido el dinero a tus cuentas. Marina no tiene que saber lo que hiciste. Yo la cuidaré bien. Hubo sonidos de una lucha. Papá gritando, suéltame. Richard gruñendo, dame ese reloj. Luego nada, solo estática. Entonces la grabación terminó. De repente, escuché la puerta del garaje crujir al abrirse detrás de mí. Richard estaba allí, con las llaves del coche en la mano, completamente sobrio. ¿Buscas algo, chiquilla? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras apretaba el reloj de papá con más fuerza. Richard bloqueó la entrada del garaje por completo. Su sombra se extendía por el piso de cemento. La luz del sensor de movimiento se encendió detrás de él, proyectando sombras ásperas sobre su rostro. Retrocedí, chocando contra la puerta del coche. Mi pulgar encontró el botón de llamada de emergencia en mi teléfono, flotando sobre él mientras mi otra mano agarraba el reloj como un salvavidas. Richard dio un paso adelante, cerrando la puerta detrás de él con una calma deliberada. El suave clic resonó en el espacio repentinamente demasiado silencioso. Se dirigió hacia la vieja caja de herramientas de papá en el banco de trabajo, con movimientos pausados. Apreté mi cuerpo contra el onda de mamá, viendo su mano pasar sobre las herramientas. Sus dedos se detuvieron en el mango del martillo. Abrí la boca antes de que pudiera detenerme. Las palabras salieron a borbotones, agudas y asustadas. Le dije que mamá oiría todo en la grabación, pero mi voz se quebró a la mitad, haciéndome sonar exactamente como lo que era. Una niña aterrorizada, no una acusadora segura que lo tenía acorralado. La luz de movimiento del vecino de repente brilló a través de la ventana del garaje. Ambos nos congelamos. La señora Chen estaba sacando la basura, como todas las noches a las 11 de la noche a través de las delgadas paredes del garaje. Podíamos oírla tararear esa canción china que siempre tarareaba. Oiría cualquier grito. Definitivamente oiría cualquier grito. Mis ojos se movieron entre el abridor de la puerta del garaje en la pared y el reloj en mi mano. Tenía tal vez 3 segundos para decidir, proteger la evidencia o salir. La respiración de Richard había cambiado, coincidiendo con el ritmo de pánico que había oído en la grabación de papá. El mismo tono desesperado. Elegí el coche. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro lo alcanzara, tirando de la manija de la puerta y zambulléndome dentro. Las cerraduras se cerraron justo cuando la mano de Richard dejaba el martillo. Caminó tranquilamente hacia el gancho para llaves junto a la puerta, como si estuviéramos jugando un retorcido juego de ajedrez. La voz de mamá llegó desde la puerta de la cocina. Estaba preguntando si todo estaba bien aquí afuera. La respuesta de Richard fue suave como la seda. Solo me estaba ayudando a buscar mis tacos de fútbol. La mentira salió de su lengua con tanta facilidad. Me quedé sentada congelada en el coche, dándome cuenta de que yo también tendría que mentir ahora, para protegerla, para ganar tiempo. Pero eso me hacía cómplice de su engaño, ¿no? Richard se acercó a la ventana del coche. Su mano temblaba mientras alcanzaba la manija de la puerta. Realmente temblaba. Bajo todo ese control, él también estaba aterrorizado. Mi teléfono vibró. Jake estaba enviando mensajes de texto sobre el grupo de estudio de mañana, preguntando si había terminado el capítulo de historia. La vida normal continuaba fuera de este garaje mientras yo estaba encerrada en el coche de mamá con pruebas que podían destruirlo todo. Busqué a tientas el reloj de papá, tratando de enchufarlo al cargador del coche. 1% de batería ahora. La pantalla seguía parpadeando. Mis dedos temblaron mientras buscaba el cable del cargador del teléfono, rezando para que la grabación se transfiriera a tiempo. ¿Pero guardo la evidencia o llamo al 911? La pantalla del reloj se puso negra por un segundo antes de volver a la vida. Mi codo golpeó la bocina. El fuerte bocinazo rompió la noche. En cuestión de segundos, mamá apareció en la puerta del garaje. Su bata atada apresuradamente alrededor de su cintura. Miró entre Richard y yo, con confusión nublando su rostro. El teléfono de Richard vibró. Lo miró y algo cambió en su expresión. Mamá estaba diciendo algo sobre la evaluación de custodia de mañana, los formularios que Richard necesitaba firmar. Sin su firma, no podía probar que teníamos un ambiente hogareño estable para el tribunal de familia. Mi pecho se apretó. La familiar presión aplastante comenzó a acumularse, igual que después de la muerte del abuelo hace 2 años. Mamá lo reconoció inmediatamente. Su rostro decayó mientras me veía luchar por respirar normalmente. La pantalla del teléfono de Richard se iluminó de nuevo. Escribió algo rápidamente. Luego lo sostuvo para que yo pudiera ver a través de la ventana del coche. Una captura de pantalla del estado de cuenta de la tarjeta de crédito de trabajo de papá. Cenas con clientes legítimas, pero las cantidades. Richard podía tergiversar esos números como quisiera. Intenté descargar la grabación a mi teléfono, pero los controles parentales que Richard había instalado semanas atrás bloquearon la transferencia de archivos.
Una alerta simplemente habría ido a su teléfono. Sabía que estaba tratando de guardarla. Otro mensaje de texto de Richard apareció en mi teléfono. Un recordatorio de que controlaba nuestra cuenta familiar de Spotify, donde vivían todas las listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas por papá. Años de recuerdos musicales. La cuenta se eliminaría en 24 horas a menos que se actualizara el pago. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. No había dormido. Mis manos temblaron cuando alcancé la taza de café de mamá, tratando de actuar con normalidad. Se me resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de la cocina. Mamá miró mis manos temblorosas, las ojeras bajo mis ojos. Me veía exactamente como Richard quería que la viera, una niña destrozada que se desmoronaba. En la escuela, el entrenador me apartó después del entrenamiento. Richard había llamado sobre mi situación familiar. Como informante obligatorio, el entrenador tenía que documentar cualquier comportamiento preocupante. Me quedé allí con mis tacos embarrados, dándome cuenta de que Richard acababa de usar todo el sistema escolar en mi contra. Para la hora del almuerzo, los susurros habían comenzado. 3 compañeras de equipo mencionaron que sus padres ya no querían que durmieran en nuestra casa. Esa casa inestable. Tomé mi bandeja y comí sola junto a los contenedores de basura, lejos de las escaleras. Las palabras de Richard del desayuno resonaron en mi cabeza. Algo sobre cuentas en el extranjero. Pero espera, eso coincidía con la cuenta de pago de clientes extranjeros legal de papá. La que Richard había ayudado a configurar hace años cuando la empresa consiguió ese contrato internacional. Él había estado allí para todo el papeleo. Jake me encontró después de la escuela. Su rostro mostraba incomodidad cuando admitió que su mamá trabajaba en la empresa de Richard. Necesitaba una carta de recomendación para sus solicitudes para la universidad. El mensaje tácito era claro. No involucres a su familia en esto. La notificación de copia de seguridad en la nube apareció en mi teléfono esa noche. Si pudiera probar que Richard plantó pruebas, también tendría que revelar que papá le ocultó a mamá un bono de $50. Había estado planeando sorprenderla con un viaje de aniversario a Italia. 30 años juntos, pero esconder dinero lo haría parecer culpable de algo, ¿no? Sonreí cuando descubrí que la copia de seguridad había funcionado. Solo una pequeña sonrisa de alivio. La consejera escolar lo vio a través de la ventana de la biblioteca. Escribió algo en su cuaderno. Más tarde, me enteré de que lo había documentado como una respuesta emocional inapropiada al encarcelamiento de mi padre. Mi teléfono vibró. Richard de nuevo. 2 palabras que helaron mi sangre. Él sabía. Esto terminaría con uno de nosotros destruido. La pregunta era, ¿cuál? La semana siguiente fue un borrón. Richard comenzó a asistir solo a mis reuniones de padres y maestros. Encantó a la señora Martínez con historias sobre cómo se dedicaba a ser padrastro durante este momento difícil. Ella le mostró mi diario de escritura creativa donde había escrito sobre sentirme atrapada. Guardó esa información para más tarde. Los resultados del polígrafo llegaron. Mamá pasó. Realmente creía que Richard había estado ayudando con los impuestos esa noche. Yo también pasé. Sabía que había estado bebiendo en la oficina. 2 verdades que no podían coexistir. Pero lo hicieron. Alguien encontró mis viejos mensajes de texto a Jake. Quejas sobre que papá era demasiado estricto con las calificaciones. Desahogo normal de adolescente. Pero en la evaluación de custodia, se convirtió en evidencia de mi resentimiento hacia las figuras de autoridad. La niña de 7 años de al lado tiró de mi manga en la parada del autobús. Quería saber por qué mi papá robó dinero. Richard lo había explicado todo en la fiesta del barrio, dijo. En términos lo suficientemente simples para que un niño de 2º grado lo entendiera y lo repitiera. Tarde una noche, recordé la vieja cuenta de Nanny Cam de cuando era pequeña. El almacenamiento en la nube todavía se guardaba automáticamente. Desplazándome hacia atrás a través de meses de imágenes, lo encontré. Richard en nuestra sala de estar, un mes antes del arresto de papá. Practicando su rostro preocupado en el espejo. Ensayando las palabras que diría sobre el comportamiento sospechoso de papá. Intenté enviar la grabación al tribunal de familia. El secretario del juez la devolvió. Cualquier grabación presentada por un menor en un procedimiento de custodia se consideraría un intento de manipular el procedimiento. La contraseña de Amazon de papá todavía funcionaba. Su historial de pedidos mostraba 2 relojes idénticos pedidos como regalos. Uno entregado a él, otro programado para ser entregado a la oficina de Richard. Nunca llegó. El pedido se canceló el día antes del arresto de papá. La cronología de LinkedIn de Richard no cuadraba. Afirmó estar en una conferencia durante la semana del arresto. Pero las fotos del recibo del hotel que había publicado mostraban fechas diferentes si se hacía zoom lo suficiente. Ladra Patel, la terapeuta que Richard había elegido para mí, tomó notas durante nuestras sesiones.
Tuvo que informar al tribunal sobre mi preocupante fijación en mi figura de padrastro. Era su obligación legal, explicó, pareciendo sinceramente arrepentida. Intenté grabar a Richard en la cena, pero él captó el reflejo de la pantalla de mi teléfono en la puerta del microondas. No dijo nada, solo sonrió y preguntó si todavía lo estaba intentando. Esa palabra, chiquilla, goteando falsa preocupación. La cita médica de mamá se alargó. Podía aceptar que Richard me llevara o perderme la audiencia de custodia. Me senté en su auto, viéndolo ajustar el reloj de papá en su muñeca. El grabado de cuando nací. Mamá había dicho que Richard debería tener algo para recordarlo. Richard hizo una oferta mientras conducíamos. Podría conservar una grabación de la voz de papá si dejaba todas estas tonterías. Solo una. Mi elección de cuál, su generosidad, lo llamó. Me negué. El mediador del tribunal también lo anotó. Señaló que prefería el conflicto a preservar la memoria de mi padre. Que estaba eligiendo el caos sobre la curación. Todo se estaba desmoronando. La hermana de papá llamó para decir que lo sentía, pero que no podía testificar. Alguien había presentado una queja anónima ante su departamento de recursos humanos sobre que ella difundía teorías de conspiración. Tenía hijos que alimentar, no podía perder su trabajo. Los metadatos de la grabación de papá mostraban el 15 de marzo, no el 16 de marzo, pero sabía por qué. Papá siempre adelantaba sus dispositivos un día después del susto del cáncer de mamá. Nunca quiso perderse otro aniversario o cita. El abogado de Richard ya se estaba preparando para usar esta peculiaridad en nuestra contra. Encontré el diario de mamá mientras buscaba los viejos archivos de papá. Una entrada de 2 meses antes del arresto. Había escrito sobre la creciente paranoia de papá hacia Richard. Lo preocupada que estaba por su estado mental. Sus propias palabras lo condenarían ahora. Pero leyendo más, lo entendí. Papá no había sido paranoico. Había estado documentando el patrón de irregularidades financieras de Richard. No para construir una demanda, sino para proteger a los demás empleados de la empresa. Para asegurarse de que no cargaran con la culpa de los crímenes de Richard. La abuela llegó de visita. Me llevó aparte en la cocina, deslizándome $200 en la mano. Pero cuando mamá entró en la habitación, la expresión de la abuela cambió. No podía perder también a su única hija, susurró. Tenía que ponerse públicamente del lado de mamá. Creé una cuenta falsa de Instagram y contacté a la exnovia de Richard. Comencé con comentarios sobre sus fotos de viajes. Llegué a una conversación informal, buscando información sin parecer desesperada. En la farmacia, accidentalmente me encontré con la madre de Richard recogiendo sus recetas. Una pequeña charla reveló las fechas de la medicación para la ansiedad. ¿Cuánto tiempo las había estado tomando? ¿Cuándo habían aumentado las dosis? El teléfono de papá todavía estaba conectado a nuestra computadora familiar. Su aplicación de notas de voz se había sincronizado antes del arresto. En la carpeta eliminada recientemente, encontré la copia de seguridad. Todo estaba allí, todo. Ellen, la exsecretaria de papá, se comunicó a través de un abogado. Tenía información sobre Richard pidiéndole que certificara documentos con fecha retroactiva. Pero quería inmunidad antes de hablar con los investigadores. Su propia participación era demasiado profunda. Perdí mi sesión de terapia crucial mientras me reunía con el abogado de Ellen. Ladra. Patel tuvo que marcarme como incumplidora. La recomendación de custodia se degradó inmediatamente. Mi cuenta de ahorros para la universidad se vació rápidamente. La abogada renunció después de que Richard amenazara al cliente más grande de su bufete. Algo sobre retirar toda su cartera si seguía representándome. En el restaurante favorito de papá, confronté a la asistente de Richard. La anciana camarera que nos había servido durante años tuvo palpitaciones cardíacas al vernos discutir. Llegó una ambulancia. Richard también usó eso. Dijo que estaba traumatizando a personas inocentes con mis delirios. La escuela me suspendió por arrebatos emocionales que afectaban el ambiente de aprendizaje. ¿El tutor de educación en casa que asignaron? El vecino de Richard. Él la había recomendado personalmente. Richard afirmó que mi habitación necesitaba una inspección de moho. Me mudé al sofá del sótano mientras instalaba lo que llamó monitores de calidad del aire. Las pequeñas luces rojas parpadeaban toda la noche, grabando todo. Mamá me encontró llorando en el lavadero. Me rogó que dejara que papá enfrentara las consecuencias en paz. La estaba matando con este estrés, dijo. Sus manos temblaron mientras doblaba las camisas de Richard. Mi investigación sobre los libros de la empresa desencadenó una auditoría del departamento de la mamá de Jake. Jake me envió un mensaje de texto con una foto de su madre llorando en la mesa de la cocina. Por mi culpa, escribió, sus padres estaban considerando el divorcio por el estrés financiero de los honorarios de auditoría y las facturas legales. Seguí adelante de todos modos, incluso sabiendo que Jake podría perder su hogar.
incluso sabiendo que su familia se estaba desmoronando. La verdad importaba más que las amistades ahora. Durante una sesión de consejería obligatoria, la consejera escolar me preguntó directamente: ¿y si papá realmente tomó el dinero? La pregunta quedó en el aire. No pude responder de inmediato. La duda se deslizó por primera vez. Le admití a mamá que había considerado grabar a Richard sin su consentimiento. Le mostré mi lucha moral, cómo decidí no hacerlo al final. Me miró con algo parecido a la lástima. La grabación del reloj reveló algo más. Papá sabía que me estaban acosando en la escuela, pero había estado demasiado concentrado en reunir pruebas contra Richard para ayudarme. Su voz en la grabación decía que debería haber visto las señales, debería haber estado allí. El abogado de Richard presentó una moción de emergencia. Debido al deterioro de mi estado mental, la audiencia debía adelantarse. Mi abogado estaba convenientemente en Bermuda, inalcanzable. Mirando a Richard durante la audiencia, vi algo inesperado. Realmente quería ser la figura paterna que creía que yo merecía. Todos esos años viendo a papá trabajar hasta tarde, perdiéndose mis partidos, perdiéndose la cena. Richard había visto una oportunidad para ser mejor. Su ira provenía del rechazo de papá a su mentoría. De que papá amenazara la imagen que Richard había construido de sí mismo como el salvador de la familia. Nunca se trató de dinero, se trató de ego. Tuve que revelar las notas de investigación de papá. Las del perfil de Tinder de Richard. Cómo había estudiado a las esposas de los empleados de la empresa. Cómo había investigado los intereses de mamá. Sus vinos favoritos, sus recuerdos universitarios. Planeó su enfoque como una campaña de marketing. Para igualar las tácticas de Richard, yo también tuve que volverme calculadora. Tuve que hacerme amiga de su anciana madre en su centro de vida asistida. La escuché divagar durante el bingo sobre los problemas de dinero de Richard. Cómo le había pedido prestado de su cuenta de jubilación. Cuando finalmente probé que Richard había mentido sobre algo pequeño, un detalle sobre una reunión con un cliente, la victoria se sintió hueca. Lo vi derrumbarse en la tumba de papá más tarde ese día. Ambos sollozando sobre la misma lápida. Ambos perdidos. La contrademanda de Richard ganó terreno. Yo era un peligro para el hogar, argumentó. El juez pareció estar de acuerdo. Todo se reduciría al testimonio de mamá sobre la noche del arresto. La madre de Richard me envió un mensaje de texto después de la audiencia. Él también había destruido sus ahorros para la jubilación. Pero yo estaba lastimando a empleados inocentes con mi cruzada. Sus familias necesitaban esos trabajos que yo estaba poniendo en riesgo. Los excolegas de papá estaban divididos. La mitad sospechaba de Richard desde el principio, pero se quedaron callados. La otra mitad protegió sus trabajos apoyando la versión de los hechos de Richard. Nadie quería ser el próximo objetivo. El juez explicó la carga de la prueba. Pruebas claras y convincentes. La grabación por sí sola no era suficiente. Podría ser fabricada, podría sacarse de contexto. Necesitaba corroboración. Llamé al cliente de papá, el señor Chen. Le debía todo a los consejos de inversión de papá a lo largo de los años. Aceptó mirar los libros solo una vez. Solo una vez. Encontró un rastro de auditoría parcial, pero no testificaría. Su estatus migratorio era demasiado precario. El rastro reveló por qué papá se quedó callado. Richard sabía del colapso de mamá después de la muerte de su padre. Tenía grabaciones de sus sesiones de terapia cuando ella le había confiado como amigo. Papá guardó silencio para proteger a mamá de ser declarada madre no apta. En el auto de papá, el historial de Bluetooth mostraba que el teléfono de Richard se había conectado la noche anterior al arresto. Había una grabación de una llamada a mamá. Richard planeando sus próximos movimientos mientras estaba sentado en el asiento del conductor de papá. La evidencia existía porque papá pasó sus últimos días libres instalando sistemas de seguridad en lugar de estar con su familia. Sabía lo que se avecinaba. Había elegido reunir pruebas en lugar de pasar tiempo con nosotros. Ahora lo entendía. Papá eligió la justicia sobre la seguridad. Se quedó para proteger a mamá a pesar de conocer el riesgo. Sabía el costo y lo pagó de todos modos. En el tribunal, revelé el colapso pasado de mamá. Establecí el patrón de control de Richard. Cómo reunía municiones sobre todos. Cómo usaba sus vulnerabilidades en su contra. La declaración notariada de Richard juraba que nunca había entrado en el vehículo de papá. Los registros de Bluetooth demostraban lo contrario. Perjurio en un documento federal. Su rostro se desmoronó cuando se dio cuenta de que se había acabado. Presenté cada prueba con calma. Sin satisfacción cuando mamá se dio cuenta de la profundidad de la traición de Richard. Solo agotamiento. La red de apoyo de Richard se distanció visiblemente en la sala del tribunal. El FBI reabrió el caso basándose en pruebas de montaje y coacción. Ambas partes se prepararon para un juicio penal federal que iría más allá del tribunal de familia.
Todos mostramos el cansancio. Mi cabello había comenzado a caerse por el estrés. El de Richard se había vuelto gris de la noche a la mañana. Mamá parecía haber envejecido 10 años en 10 meses. La verdad surgió a través de la contabilidad forense. La malversación de Richard se remontaba a una década. Capa tras capa de manipulación financiera. Empresas desmanteladas. Jubilaciones robadas. La secretaria de Richard finalmente admitió que lo sabía. Pero su hijo tenía necesidades especiales. Necesitaba el seguro. No podía permitirse tener conciencia, dijo, llorando en el estrado. El juez ordenó evaluaciones psiquiátricas para todos. Incluida mamá. Incluida yo. Todos éramos considerados dañados ahora. Todos necesitábamos una evaluación profesional. El análisis forense digital autenticó cada grabación a pesar de los problemas de cadena de custodia. Los metadatos confirmaron la cronología incluso con la peculiaridad de papá de adelantar las fechas. La verdad era la verdad, incluso cuando provenía de fuentes dañadas. El patrón de Richard se remontaba más allá. Su mentor había muerto en un accidente automovilístico después de descubrir una malversación de fondos 10 años antes. El accidente ocurrió el día después de confrontar a Richard. Nadie había conectado los puntos hasta ahora. Durante su colapso, Richard reveló su mentalidad. Realmente creía que merecía el dinero más que sus víctimas. Merecía sus familias. Merecía sus vidas. No era robo para él. Era corregir la injusticia cósmica. Me pidieron una declaración de impacto de la víctima para la sentencia. Solicité máxima seguridad pero con tratamiento de salud mental. Richard estaba enfermo. No solo malvado. Papá querría que recibiera ayuda, dije. Papá fue liberado bajo fianza en espera de un nuevo juicio. Obtuve la tutela temporal a través de la abuela mientras mamá ingresaba a terapia intensiva. Éramos una familia en pedazos, viviendo separados mientras intentábamos sanar. La comunidad dividida en bandos. Los que habían ignorado las señales. Los que habían tratado de ayudar pero fueron silenciados. Los que habían habilitado a Richard. Los que habían sospechado pero se quedaron callados. La mitad de la empresa sabía que algo andaba mal. En terapia con mamá, comenzamos a reconstruir. La confianza estaba rota pero no era irreparable. Ella también había sido una víctima. Ambas lo habíamos sido. Richard nos había enfrentado la una contra la otra a la perfección. Se emitieron órdenes de alejamiento. Se ordenó la restitución financiera. La reputación de papá fue restaurada. Pero nada de eso se sintió como una victoria. Solo el final de una pesadilla y el comienzo de una larga recuperación. 6 meses después, HABLE con acento agudo en un grupo de defensa de víctimas sobre cómo reconocer el control coercitivo. Sobre cómo los depredadores aíslan a sus objetivos. Sobre cómo te hacen cómplice de tu propia manipulación. Papá estaba reconstruyendo su práctica. Mamá estaba completando la terapia. Richard estaba cumpliendo de 25 años a cadena perpetua con tratamiento psiquiátrico. Estábamos sanando por separado pero intencionalmente. La justicia no era venganza. Era prevenir futuras víctimas, asegurarse de que otras familias no perdieran lo que nosotros habíamos perdido. Llevábamos tanto el trauma como la esperanza mientras reconstruíamos las vidas que Richard había tratado de robar.